El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. Abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 3, y también en Marcos, capítulo 9. Sí, hoy vamos a predicar, si lo pones en la pantalla el título está bien, Enfoque en Jesús, parte 2, porque ya la parte 1 fue la semana pasada. Yo quise poner una traducción de la Biblia amplificada en inglés, traducido al español, creo que es la Nueva Traducción Viviente, para que podamos tener entendimiento de la palabra de hoy. Leamos entonces en 2 de Corintios 3:18. Dice, pero todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros, habla de todos nosotros los creyentes, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos constantemente siendo transfigurados en la misma imagen, en esplendor siempre creciente, de un grado de gloria a otro, como por el Señor. En la Reina Valera dice que nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Y la palabra transformado y transfigurado en el idioma original del Nuevo Testamento es la misma. Amén. De hecho, 2 veces aparece la misma palabra en los evangelios y 2 veces en las epístolas de Pablo. Y por eso dice que estamos siendo continuamente o constantemente transfigurados en la imagen del Señor, de un grado de gloria a otro como por el Señor. Este es año de nuevos niveles. Dije que este es año de nuevos niveles. Vamos a un nuevo nivel de vida. Amén. Y en la escritura clave de esa palabra de dirección profética es 2 de Corintios 3:18. Y por eso he tomado de enfatizar. Vamos ahora a Marcos capítulo 9, versículos 2 y 3. Aunque quizás vamos a leer todo el pasaje, ya que es importante familiarizarnos con ese pasaje y poder recibir la palabra en el día de hoy. Es una palabra que tiene muchísimas cosas. Yo le voy a dar muchísimas cosas. Quizás cada uno tiene sus propias necesidades, sus propios vacíos, su propia falencia, y a cada uno le alimentará de manera diferente. Lo importante es que al final llevemos la palabra. Esto que vamos a leer de Marcos es un episodio muy importante y un episodio especial que sucedió en la vida del Señor Jesús y en sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan. Leemos así Marcos 9, 2 y 3. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jacobo también es Santiago. Y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se vieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. 2 palabras que quiero que mire aquí. Dice 6 días después Jesús, la siguiente palabra después de Jesús es tomó. Ya conmigo, tomó. ¿Quién tomó a Pedro, Jacobo y Juan? Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Él los tomó y los llevó. Y los llevó a un monte alto. Él los tomó y los llevó. Bien, ahora sí vamos a Mateo 17. Dice, 6 días después, Mateo 17:1,
6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos. Cierra tus ojos por un momento y ponte en el monte de la transfiguración. Estás delante del Señor Jesús y de repente Él se transfigura delante de ti y hay un resplandor. Su rostro resplandece como el sol y sus vestidos se hacen blancos como la luz. Puedes abrir tus ojos. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Esa frase es importante para el mensaje de hoy. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Bueno es para nosotros que estemos aquí. Ese era un buen lugar. Amén. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 5. Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levántense y no teman. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les dijo: no digan nada a nadie de la visión que han tenido hasta que el Hijo de Dios resucite de los muertos. Puedes sentarte en la presencia del Señor. Enfoque en Jesús, el secreto de la felicidad. Gloria al Señor. Quiero dar una introducción muy importante para entender lo que estamos hablando en el día de hoy. Estamos en una serie que se llama La transformación de todas las cosas. Pero la transformación de todas las cosas comienza con nuestra transformación interior. Si nosotros como creyentes no estamos siendo continuamente transformados, las cosas de nuestra vida no serán transformadas. No podemos esperar que nuestro matrimonio se transforme si el esposo no está siendo transformado. Por lo menos un esposo aquí en su ser interior. No podemos esperar que el matrimonio mejore si la esposa no está siendo transformada interiormente, para que entonces ese matrimonio pueda ser transformado. Y así sucesivamente en todas las cosas, en todos los aspectos de la vida. Entonces a veces queremos que las cosas se transformen primero exteriormente, primero las cosas y los asuntos y las relaciones, sin que nosotros seamos transformados interiormente. Eso no tiene sentido. No es el orden correcto. Es primero una transformación interior, y el creyente está llamado, el Señor lo ha llamado a que esté siendo continuamente transformado del nivel de gloria donde está, porque todo creyente nacido de nuevo ya entró en un nivel de gloria, pero el Señor dice que somos transformados de gloria en gloria, como en la imagen de Jesús, parecidos más a Jesús por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por supuesto que a nosotros nos corresponde hacer algo, es la obra divina, solo Dios lo puede hacer, pero nosotros tenemos nuestra parte. Ahora, esa transformación de gloria en gloria significa que el creyente no puede ser alguien que lleva 1, 5, 10, 15, 20, 30 años en la iglesia, en Cristo, como cristiano, y todavía no ha cambiado en muchas cosas que debería ya haber cambiado. Es decir, yo voy a decir algo y espero que nadie se ofenda, y si se ofende, pues viene y habla conmigo al final y diga: pastor, me ofendí. Hay personas que cuando van envejeciendo se van poniendo más cranky. ¿Cómo se dice cranky?
gruñones, amargados, se les va la felicidad y todo eso. Pero el cristiano no debe ser así. El cristiano, si yo llevo 10, 15, 20, 30 años, y por supuesto tengo 30 años más que cuando conocí a Cristo, se supone que ahora debo ser mejor que hace 30 años. Se supone que ahora debo amar más que hace 30 años. Se supone que ahora debo tener más paz en medio de las tormentas que hace 30 años. Se supone que ahora debo ser más gozoso que hace 30 años. Te bendigo al que dijo ya 2, amén. Gloria a Dios. Parece que no les gustó mucho esto, pero está bien. Te va a servir aunque no te guste. Entonces, la palabra que usa para transformado es la palabra metamorfo, que tiene dos raíces, meta y morfo. La palabra meta denota un cambio de condición, Cuando le agregas morfo, entonces es moldear la parte exterior para que dé una representación de la verdadera naturaleza interna. Es decir, que hay un cambio exterior que está representando lo que verdaderamente hay adentro. Eso es lo que es transformación o transfiguración, que es lo que estamos buscando, que el Señor nos transforme para ir a un nuevo nivel de vida. Se refiere entonces a algo que es interno, interior. Y hemos hablado de esa palabra. Esa palabra es la misma palabra que se usa para la metamorfosis de un gusanito que comenzó con un huevito, luego se convirtió en un gusanito, y muchas hermanas le tienen miedo a los gusanitos y los menosprecian, pero ese gusanito corrió, se subió en una rama, tiró una sustancia, se metió en una caparazón, y allí adentro comenzó una metamorfosis, comenzó un cambio de esencia de lo que realmente ya no es un gusanito que se ve feo y que aparentemente como que no sirve para nada. Y dentro de ese cambio y esa metamorfosis, de repente un día comenzó a haber un movimiento adentro y se rompe el caparazón, y de repente salen 2 alas con colores lindos y una mariposa que comienza a adornar la naturaleza. Esa es la denotación de esa palabra transformado o transfigurado que se usa allí. Así que es un cambio que no es superficial. No es un cambio que es un cambio solamente de conducta. Míreme acá, porque muchas veces nosotros, de acuerdo a la psicología moderna, aprendemos a cambiar conductas, mas no cambiamos adentro. Y cuando alguien cambia una conducta sin cambiar adentro, eventualmente va a volver a lo que hay adentro. Lo que hay adentro se va a manifestar y va a tener una conducta como la que tenía antes, porque no hubo un verdadero cambio. El verdadero cambio se da adentro, y solo Dios lo puede realizar cuando hay alguien abierto y está creciendo y moviéndose en la dirección de ser transformado de gloria en gloria, pareciéndose más a Jesús por la obra del Espíritu Santo. Entonces la palabra es usada. Entonces ese cambio no es un cambio de conducta, ¿cierto? Sino es un cambio que revela la nueva vida. Ponga su mano en el corazón y diga: yo tengo una nueva vida en Cristo. Y esa vida debe revelarse a través de mi cambio, de mi transformación. O sea que eso es lo que hay adentro, es lo que realmente es, y ahora tiene que manifestarse allá afuera. Entonces 4 veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra metamorfo, y entonces 2 veces en Mateo 17 y Marcos 9 aparece como transfigurado, cuando Jesús se transfiguró. 2 veces en Romanos 12 y en 2 de Corintios 3:18 aparece como transformado, que es hablando de nosotros y nuestra transformación, lo cual describe el proceso por el cual lo que está adentro se manifiesta afuera para que otros lo vean. ¿Ven otros que tú eres un cristiano? Solo una dijo amén. Bueno, Padre, gracias porque el mensaje es para todos. Gloria a Dios. Ahora, en Romanos capítulo 12, si me lo pones en la pantalla, por favor. En Romanos 12:2 habla y describe una renovación interior de nuestra mente a través
de nuestro espíritu cambiado en la semejanza de Cristo. Cuando mi espíritu cambia a la semejanza de Cristo, entonces hay una renovación interior de mi mente. Y la mente es importantísima, y por eso dice: no se conformen o no se dejen moldear por la cultura del mundo, sino sean transformados o transfigurados por medio de la renovación de su pensamiento, de su mente, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Muchos cristianos andan buscando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no está perdida. La voluntad de Dios está aquí. Pero el asunto es que cuando ellos miran la voluntad de Dios aquí y no les parece, porque no está en línea con lo que ellos piensan, no están en línea con lo que ellos quieren, entonces ellos no pueden comprobar que la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es esta, porque todavía no han tenido transformación que trae la renovación de la mente. Una mente que no se renueva no puede aceptar la Biblia como la palabra que gobierna todo en nuestra vida. ¿Cómo así? Jesús dijo que debemos amar al enemigo. Sí, Él lo dijo. Y lo dijo porque íbamos a tener enemigos. No porque nosotros íbamos a ser enemigos de nadie, pero a veces uno no quiere ser enemigo de nadie, pero hay gente que se vuelve el enemigo de uno. A ustedes no les sucede, pero gloria a Dios que a ustedes no les sucede. Amén. Ahora, esta palabra metamorfo también describe la transfiguración de Jesús, en la cual su gloria brilló a través de su ropa y mostró y de su rostro, lo cual mostró lo que Jesús realmente era adentro. Eso se le manifestó delante de Pedro, Juan y Jacobo, Pedro, Juan y Santiago. Esta palabra metamorfo no se refiere a lo que es exterior y pasajero, sino a lo que es interior y real, porque lo interno, lo que está dentro de nosotros, es lo real. Una persona puede sonreírte y por dentro estar triste. Entonces, ¿qué es lo real? Que está triste. ¿Estamos aquí? Entonces produce una expresión externa que procede y verdaderamente representa nuestro carácter y nuestra naturaleza interior. ¿Cuántos quieren ser mejor? Yo quiero ser mejor. Yo quiero ser mejor cada día. Yo voy por eso. Gloria a Dios. En 2 de Pedro 1:4, si me lo puedes poner en la pantalla, 2 de Pedro 1:4, hay una escritura maravillosa. ¿Cuántos tienen luchas con la carne y con el mundo? El que no levanta la mano, venga aquí porque voy a orar por usted para que se le abran los ojos o salga el espíritu de mentira, porque todos tenemos lucha con la carne y con el mundo. No estoy diciendo que todos caen, todos tenemos lucha. Lo importante es que estés luchando. Pero aquí viene algo que te da una victoria total, porque en 2 de Pedro 1:4 dice, ponme la Nueva Traducción Viviente por favor, gracias. Dice: y debido a su gloria y excelencia, la del Señor, nos ha dado, lea en voz alta, grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Paremos. Él nos dio grandes y preciosas promesas que nos las dio por su gloria y excelencia, y esas promesas hacen posible que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Tú eres participante de la naturaleza divina. Dentro de ti hay naturaleza divina que sucedió cuando Cristo vino a vivir por el Espíritu Santo en tu vida en la salvación. Ahora tú eres participante de la naturaleza divina. Dentro de ti hay naturaleza divina que debe comenzar a manifestarse hacia afuera a medida que estás siendo transformado de gloria en gloria, pareciéndote más a Jesús. Entonces dice, esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo.
Cuando la naturaleza divina está creciendo y manifestándose dentro de ti, tú vas a tener victoria sobre el mundo y sobre la carne, porque dice que es causada por los deseos humanos o los deseos de la carne. Oh, qué escritura de victoria la que te he dado en el día de hoy. No es apretando los dientes, tirándote los pelos. No. Es buscando el rostro del Señor, es dejándote tomar y llevar por el Señor a una comunión y a una relación con Dios que es viva, que es real. Cuando eso sucede, entonces se cumple esta promesa, porque en el monte de la transfiguración, la gloria que era la naturaleza divina, interior, esencial y eterna de Jesús, brilló hacia afuera por un breve tiempo y en un grado limitado. De la misma manera, la naturaleza interior redimida divina está para ser manifestada externamente en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Mírenme acá. Nosotros contemplamos al Señor, tenemos una relación con el Señor que no es mecánica, no es de repetición de palabras, sino que de verdad tenemos una conexión, una comunión. Podemos sentir su presencia en medio de un tiempo de oración personal. Podemos sentir su presencia en medio de un tiempo de adoración colectiva. Estamos experimentando, Él está manifestando su presencia y nosotros estamos allí participando de esta comunión. Estamos teniendo esa experiencia real, es real. No es simplemente palabrerío, no es simplemente un accionar, es algo que hace que ahora nosotros lo contemplemos a Él, veamos la gloria como la vieron Pedro, Juan y Jacobo, pero aún de una manera diferente. Pero comenzamos a tener un sentido de la gloria de Dios que a veces nos lleva a postrarnos, nos lleva a llorar, no de tristeza, sino de saber que ese Dios creador del universo, aleluya, nos mira a nosotros individualmente, aleluya, que somos tan pequeños en medio de todo un universo, y nos conoce personalmente y por nombre y nos ama. Gloria a Dios. Entonces contemplamos al Señor, pero ahora viene algo, y es que esa contemplación me transforma, y ahora yo soy el que me debo transfigurar y manifestar la vida de Cristo hacia afuera, en mis pensamientos, en mis actitudes, en mis palabras, en mis acciones. Debe ser visto que dentro de mí está el Señor Jesús. En este pasaje, la palabra metamorfo habla de una transformación continua. Estamos siendo continuamente transformados. Es un proceso que solo se completará cuando veamos a Jesús cara a cara. Sea que partamos de esta tierra antes de que Él regrese, o sea que Él venga y todavía estemos aquí. Allí se completará ese proceso. Además de eso, indica que hay un poder externo, hay una fuente. El Espíritu Santo de Dios es el que lo hace. Pero esa transformación no la hacemos nosotros mismos. Nosotros no nos salvamos, nosotros no nos justificamos y nosotros no nos crecemos solitos, sino que comienza cuando nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo, y esa fe nos ha llevado a que continuemos corriendo la carrera de la fe. ¿Cuántos son de la fe cristiana? Dele un amén al Señor, dele un aleluya, dele un aplauso. Confiando en el poder del Espíritu Santo para transformarnos. No es un programa de autoayuda. Yo sé que aquí hay mucha gente que lee mucho. Qué bueno que lee. Ponte a leer otras cosas que te van a bendecir más. Los programas de autoayuda no funcionan a no ser que haya un cambio interior, y solamente puede haber un cambio interior a través de una dinámica espiritual con Dios por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos responsabilidad también en ese cambio continuo. Nuestra responsabilidad es contemplar continuamente la gloria del Señor. Dígalo conmigo: contemplar continuamente la gloria del Señor. ¿Dónde? La semana pasada hablamos en la palabra de Dios, cuando yo estoy abierto en mi corazón a la palabra, no cuando estoy leyendo para ver, voy a mirar a ver si la Biblia se contradice. Pero cuando estoy abierto, la palabra es viva, hermano. Entonces ahí el Espíritu comienza a obrar en nosotros.
Entonces en la palabra contemplamos al Señor, pero también una vez que lo hemos contemplado en la palabra, lo contemplamos en la creación. Yo no sé, venía de Morristown ahora y cuando miré al cielo azul, de hecho Henry fue el que me dijo, comenzó frío el día y mire tan lindo que está el día, apóstol. Y yo miré por la ventana y dije, el Señor me está sonriendo, porque los cielos cuentan la gloria del Señor. Los cielos, el firmamento da testimonio de Él. Esta mañana el firmamento me dio testimonio. A las 5:30 de la mañana estaba oscuro, pero habían estrellas. La luna estaba así, la luna creciente. Y yo dije, los cielos dan testimonio de la gloria del Señor. Me dan testimonio. Este pasaje de Mateo y Marcos es un pasaje lindísimo. Y que de pronto alguien lo lee y dice, y se transfiguró y... Dice ahí 6 días después, ¿se acuerdan? Tomó y llevó. Tomó y llevó. ¿A quién? A Pedro, Jacobo y Juan, a un monte alto. Míreme acá, porque de una vez comienzo a darle aplicación. Cuando tú tienes en tu casa comunión con el Señor, no puedes salir dándote golpes. Yo fui, busqué a Dios, lo encontré, como si el Señor estuviera perdido. Los perdidos somos nosotros. Y oré, y qué tiempo de oración. ¿Cómo fluía yo en bla, 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 bla? Pero eso no funciona así. Cuando de verdad tú tienes un encuentro con Dios, no te puedes jactar, porque el Señor te toma y te lleva. Tú tienes la influencia de Dios para hacerlo. Es el Señor el que te toma y te lleva a ese momento de comunión. Y allí dice que un monte alto, cuando habla de monte alto en la Biblia, habla de una comunión muy cercana, como cuando Moisés subía al monte para encontrarse cara a cara con el Señor. Entonces los tomó y los llevó a un monte alto. Dice 6 días después. ¿6 días después de qué? 6 días después de que había habido un episodio en el cual Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que son yo? ¿Quién dicen ustedes que? Que los profetas, que esto, que lo otro, que un profeta. Y entonces él se revela y dice, no, yo soy el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es lo que me va a suceder a mí para poder traer salvación y redención. 6 días después de haberles dicho eso, les dijo, come on guys, come and watch. Vengan y miren, porque ya les dije quién soy, pero ahora me voy a manifestar a ustedes. Y tienen esa tremenda experiencia con el Señor. Si hay algo que como cristianos debemos aspirar, es a crecer en conocer al Señor, sabiendo que nunca llegaremos a conocerlo. Conoceremos pequeños vislumbres del Señor hasta que lo veamos cara a cara. Entonces allí es donde el Señor viene y se manifiesta a sus discípulos y muestra allí su gloria, se transfigura delante de ellos y muestra su gloria. Pedro dice, este es un buen lugar para estar. Este es un buen lugar para estar. Cuando tú tengas un tiempo de oración glorioso, que no es la rutina aburridora de siempre, que no es nada que se parezca, y tú comiences a sentir la presencia de Dios y de pronto allí estés quebrantado y el Señor esté hablándote a tu corazón y a tu espíritu, tú tienes que decir, este es un buen lugar para estar y es un buen lugar para permanecer. Nuestra vida está llena de altas y bajas. Está llena de montes y de valles. Y montes representan cuando vamos bien, cuando todo va bien. Los valles representan las pruebas de la vida, las situaciones difíciles. Y muchas veces entonces ahora nosotros pensaríamos que solamente en la cima de los montes podemos contemplar la gloria de Dios, o que solamente la cima del monte cuando todo va bien es un buen lugar. Pero quiero decirte que muchas veces en los valles estaremos en un buen lugar,
lugar. Y por eso el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Aleluya. Puedes estar en un valle, puedes estar en una prueba, puedes estar en un problema que llamas grave, pero si el Señor está contigo, es un buen lugar para estar, porque Él está contigo. Él no te dejará, Él no te abandonará, Él te animará, Él te dará sabiduría, Él hará obrar para bien todo lo que te esté aconteciendo, porque tú has sido llamado conforme a sus propósitos, y Él está contigo porque tú estás amándolo a Él como Él te ha amado a ti. Entonces debemos mirar que en nuestro camino hacia la gloria, en nuestro camino hacia la eternidad, habrán buenos lugares que están cuando todo va bien, pero habrán buenos lugares, aleluya, cuando las cosas no están yendo tan bien. Puede que haya un problema de salud física, puede que haya un problema emocional, puede que haya un problema financiero o cualquier otra clase de problema. No importa cuál sea el problema, tú puedes estar en un buen lugar cuando tú puedes practicar la presencia del Señor, cuando tú estás enfocado en el Señor y no en el problema, cuando tu enfoque es el Señor. Pastor, hay que enfocarse en el problema para solucionarlo, pues tu mente es como la carrilera del tren que tiene dos carriles, dos tracks. Entonces por un track estás pensando qué es lo que vas a hacer, pero en el otro track te mantienes enfocado en el Señor, sabiendo que Él te va a sacar de la situación, que Él es el que tiene la respuesta, que las misericordias de Él son nuevas cada mañana, que hay misericordias para perdonar pecados, hay misericordias para sanar enfermedad, hay misericordia para problemas familiares, hay misericordia para salir de esto o de aquello. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces allí, contemplando al Señor, mirando pensativamente al Señor, tú puedes reconocer que aunque el tiempo es difícil, estás en un buen lugar. Tú podrás saber que estás en un buen lugar cuando tú estás siendo transformado en ese lugar para parecerte más a Jesús. Pastor, ¿y por qué usted hace eso? Porque yo siempre digo, ¿qué haría Jesús en esta situación? Pues yo, esto es lo que haría. Dame la gracia para hacerlo, porque no es fácil, y voy y lo hago por la gracia del Señor. Número 1, ¿cómo reconoces que estás en un buen lugar donde eres transformado? Creo que hay un letrerito así. Vas a ser transformado cuando estás en el lugar donde, número 1, puedes ver la gloria del Señor. No con ojos físicos. ¿Puedes qué? Ver la gloria del Señor. Pense por un momentito. Ustedes saben que el Señor Jesús tenía 12 discípulos. 3 de ellos eran más cercanos, que eran Pedro, Santiago y Juan. Con ellos siempre Él tuvo tiempos especiales, como el tiempo en Getsemaní. Vamos a orar, y los llevó allá al lugar de Getsemaní, y Él participó de la experiencia de Getsemaní con ellos. Eran Pedro, Jacobo y Juan. Podríamos pensar entonces, wow, entonces el Señor tiene favoritos, porque tenía 12, pero parece que esta gente son especiales. No te sientas mal, porque a veces mira que otros creyentes tienen una buena relación con el Señor y dice, ¿será que esa persona es especial? ¿Será que es un favorito del Señor? Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que Dios no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Entonces, si no hace acepción de personas, tú también eres especial para Él si eres un creyente. Ponga su mano en el corazón, porque como no está creyendo, yo quiero que usted crea y diga, yo soy especial para Dios. Ahora dígalo creyendo, yo soy especial para Dios. Pero vamos a mirar algo interesante, porque pareciera que estos son especiales, ¿cierto? Y por eso Él los lleva y les dice, vamos a ir allí un poquito más profundo. Y mientras es verdad lo que dice en Romanos, que Dios no es que dice este sí, este no dentro de mi pueblo,
También es verdad que hay gente que está más cerca del Señor que otros. Y eso no quiere decir que Él los ama más que a otros. Lo que eso significa es que Él ama, lo que eso significa es que esta gente que está más cerca responden mejor al amor de Dios que esos otros. Como dice aquel predicador, déjeme venir por aquí. La pregunta es, ¿cómo le respondes tú al amor de Dios? Porque si tú ves a alguien que, wow, tiene esa cercanía con Dios y hay algo especial en él, piensa que no es porque ese sea favorito, es porque ese quiere estar más cerca de Dios. Y la manera como él le responde a Dios, al amor de Dios, es diferente a la de otros. ¿Cómo le respondes tú al amor de Dios? Es una pregunta importante para que puedas hoy tomar el mensaje y decir, wow, esta palabra realmente, ¿cómo le estoy respondiendo al amor de Dios? ¿Y qué es lo que quiero yo? Porque significa que algunos tienen una mejor respuesta al amor de Dios que otros. Y la realidad, ponga atención a esto, tú estás tan cerca de Dios como quieras estar. Tú estás tan cerca de Dios como quieras estar. Hablamos de enfoque en Jesús. ¿Sabes cuántas cosas están pidiendo tu atención? Yo sé cuántas cosas, bueno, no sé ni siquiera cuántas, pero sé que un montón de cosas quieren mi atención. Y me cuesta a veces trabajo, pero lucho para mantenerme enfocado en el Señor. Porque sé que es prioritario que mi enfoque esté en el Señor para que yo pueda atender todas esas demás cosas. Hay muchas cosas peleando mi atención, pero yo sé que al que primero debo ponerle atención es al Señor. Tú estás tan cerca del Señor como tú quieres estar. El día de ayer, sábado, el sábado para muchos de nosotros es un día de hacer oficios y hacer mandados. Entonces ayer con mi esposa estábamos recogiendo basura, porque no hay durante la semana tiempo, entonces recogiendo basura, reciclaje, yo lo estaba llevando. Mi esposa dijo, hay que bañar a Alfie. Si no sabes quién es Alfie, ya te perdoné. Because he's a beloved of the family. Entonces saqué a caminar a Alfie para que se cansara un poquito, porque ella le iba a cortar un poquito, le iba a pasar la máquina. Lo traje y es una lucha con él. Y no digo que lo peluqueamos, porque yo solo lo tengo y ella lo peluquea. Yo lo trasquilaría, no tengo talento para eso. Y ella lo baña porque yo tampoco le tengo paciencia. Él se pone imposible en la tina. Entonces un montón de cositas que estábamos haciendo en la mañana de nuestra casa y todo eso, y ya uno está enfocado en eso, los quehaceres, los mandados y todo eso. Cuando llevé a Alfie al baño y se lo metí a la tina, ya cerré la puerta y bajé a la sala, sentí una urgencia de irme para el basement a orar. De la nada, tenía otras cosas que hacer. El viento había tirado cosas afuera y quería recogerlas. Creo que todavía no están recogidas. Será esta tarde. Pero sentí una urgencia y cogí mi Biblia y me fui al basement y me senté en un sillón. Hacía tiempo no bajaba al basement, se nos había inundado hace unos meses y se dañó el piso y ya no quería ir allá. Siempre me gusta ir a orar allá, pero ayer sentí, era algo como que el Señor me llevó, como llevó a aquellos al monte alto, a ese lugar. Me senté y comencé a orar, y cuando comencé a orar y a meditar en la palabra, comencé a sentir la presencia del Señor y comencé a quebrantarme. Y ya no pude estar más sentado, me tiré de rodillas, puse un cojín, me tiré de rodillas y estuve allí no sé cuánto tiempo en la presencia del Señor. No era cuestión de peticiones, ni de intercesión, ni cosa que se parezca. Tú estás tan cerca del Señor como tú quieras estar.
Yo quiero estar muy cerca del Señor. Si tú quieres estar cerca del Señor, Él te va a tomar y te va a llevar. En lo humano a veces uno no quiere, pero si tú quieres estar cerca de Él, Él te va a llevar. Aquellos que se abren totalmente a Dios verán más de Él de este lado de la eternidad que aquellos que no. Yo quiero estar cerca como estuvo Juan. ¿Por qué el Señor llevaba a Juan? Porque Juan quería estar cerca de Él. Aquel día en Juan capítulo 3 están en la cena, la última cena, y dice que Juan recostó su cabeza sobre el Señor. Él quería oír lo que Él decía. Él quería sentir el respirar del Señor. Él quería estar cerca del Señor. Él quería estar cerca para hablarle también. Él quería estar cerca para escucharlo hablar. Este es un secreto maravilloso. ¿Por qué entonces nosotros no nos acercamos más al Señor? Porque cualquier cosa que necesitemos, Él la tiene. Entonces, ya hablé de que todos somos especiales, pero podemos ser de verdad especiales si respondemos al amor de Dios como debemos responder. Y si de verdad queremos más de Él, porque entonces haremos de nuestra vida espiritual un buen lugar. Si a cada uno de ustedes se les preguntara ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás en un buen lugar en tu vida espiritual? ¿Estás en un lugar donde puedes contemplar al Señor? ¿Es un buen lugar tu vida espiritual? Pedro dijo, este es un buen lugar. Estoy como Moisés, que subió al monte y vio al Señor cara a cara. Eso es lo que decía Pedro. Después de este evento, esos hombres bajaron de la montaña con Jesús, y cuando ellos llegaron al valle de nuevo, hubo algo importante que debemos tener en cuenta nosotros, y es que tuvieron que enfrentar su vida otra vez. Porque ayer tuve ese momento, pero después de que subí tuve que enfrentar todo lo que estoy enfrentando en estos tiempos en mi vida. Pero ¿sabe qué? Después de tener una experiencia con el Señor se enfrenta diferente. No es igual, porque uno lleva esa experiencia en el corazón. Cuando Pedro, Juan y Jacobo bajaron, tuvieron que enfrentar. Acuérdese, Pedro era casado. Acuérdese, Pedro tenía suegra. Nada, porque se ríen. Tenía familia, y en las familias siempre hay cositas. Oh, no me diga que en las familias no hay cositas, pero es la familia. Pedro volvió a esa realidad. Aunque había tenido esa experiencia no quita que tenemos que enfrentarnos con las realidades de la vida. Pero cuando llevamos esa experiencia en el corazón, vamos a enfrentar mejor las realidades de la vida. Ya no va a ser igual, ya no tendremos mala actitud, ya no estaremos desagradecidos. Además de eso, cuando ellos bajaron, si seguimos leyendo los evangelios ahí, cuando ellos bajaron, una de las cosas que el Señor les dijo es que tenían que pagar impuestos. Les dijo, no se olviden, el IRS, el emperador les va a pedir, así es de que hay que pagar impuestos. Lo segundo que enfrentaron ellos es que tenían que enfrentar a alguien con un espíritu demoníaco. Así es de que ellos bajaron a enfrentar cosas, pero en su corazón ellos llevaban la marca de una experiencia gloriosa con el Señor Jesús. Ellos no hubieran podido seguir adelante enfrentando la vida de la manera que hay que enfrentarla como seguidores de Jesús, a no ser que hubieran tenido esta experiencia. Cuando nosotros crecemos en conocer al Señor, habrán tiempos en la cima de la montaña donde su presencia es real y podemos ver su gloria. Podemos entonces en esos tiempos disfrutar al Señor, su presencia, fortalecernos, llenarnos de gozo que nos da fuerza, llenarnos de gozo espiritual, llenarnos de paz, para luego salir y enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar.
Son esas experiencias las que nos pueden sostener a través de muchas dificultades que enfrentamos a diario. No es en Google, no es en Facebook, no es en TikTok que tú vas a poder recibir lo que necesitas para vivir esa vida aún más abundante en medio de las pruebas, las dificultades y todas las cosas que hay aquí. Jesús se manifestó a ellos. Jesús mostró su gloria aquel día. Quiero decirte que cuando tú buscas a Dios y tú tienes experiencias, tú vas a ver la gloria de Dios. Hasta ese momento, para Pedro, Juan y Jacobo, él era un rabino judío más. Aunque les dijo: yo soy el Hijo de Dios, el Cristo viviente. Pero fue allí donde ellos pudieron ver al Señor como Él era. Aunque no vieron la totalidad de la gloria del Señor, pero ellos lo vieron. No es simplemente un rabino que hace milagros y que da enseñanzas, pero ahora la gloria que está escondida en su cuerpo humano ha salido y se ha manifestado. Y por eso dice en 2 Corintios 3:18, contemplando su gloria. Contemplando la gloria del Señor. Así que vemos allí que ellos pudieron contemplar la gloria del Señor. Y en 2 Corintios nos llama a nosotros a que participemos de lo mismo, a que podamos contemplar la gloria del Señor. En esa montaña, en esa cima del monte, la gloria que estaba dentro de él ahora se hace visible para Pedro, Juan y Jacobo. Jesús les muestra y Pedro dice: esto es algo bueno. ¿Tú quieres que te diga algo bueno hoy? Contempla la gloria del Señor. Aprende a contemplar la gloria del Señor. Aprende a contemplar la gloria del Señor. Número 2. Te di un testimonio de cómo hay veces en que el Señor, y te comenté el de ayer, mueve el velo para que vea una vislumbre, un poquitito de su gloria. Y lo que pasa en ese lugar es bueno. Me fortaleció interiormente, me ayudó. Y llegué a un punto en el cual dije: esto que me estás dando a mí, dáselo a mi esposa, ella también está necesitando eso en este momento. Número 2, tú estás en un buen lugar para ser transformado cuando puedes tener un sentido de la grandeza del Señor. Hay personas que cuando se les pregunta acerca de cómo les va y todo eso, dice: Diosito es bueno, Diosito me ha ayudado. No diga más eso, hermano, porque es una herejía. Dios no es un Diosito, Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra. Dice la palabra, es tan grande que no, en la cabeza no nos cabe la grandeza de Dios. Por eso tener un sentido de su grandeza es importante. Porque tú no estás confiando en un Diosito hecho de manos de hombre. Tú estás confiando en el Dios verdadero. Y en Isaías dice que Él toma el polvo de la tierra. Él toma el polvo, toda la tierra, todo lo que sea tierra, montañas, playas y todo. Él lo toma y lo toma así, en la punta de sus dedos. ¿Y sabe cómo hace? Ok, algunos saben, otros no. Gloria a Dios. Él dice que pone todos los océanos. Mucho TikTok y mucho YouTube, ¿no? Porque si saben eso. Dice que coge todos los mares y todas las aguas y las mete en el hueco de su mano. La grandeza de Dios. Tú estás en un buen lugar cuando comienzas a contemplar al Señor, cuando puedes ver su gloria y cuando puedes comenzar a tener un sentido de la grandeza de Dios. A veces nos desconvalvulamos con las cosas de la vida, tragedias y todo, que es normal el primer impacto, pero nuestro Dios es un Dios grande. La grandeza de Dios. Mire la grandeza de Dios tan extraordinaria que aparecieron Moisés y Elías. Y la aparición de ellos era un milagro, mostrando la grandeza de Dios. Mostrando, mire esto tan tremendo, mostrando, porque Moisés murió y quien lo enterró fue el Señor, mostrándole: ese murió pero no está muerto, como era mío está vivo, porque el que muere en mí no ha muerto, sino que tendrá vida eterna.
Luego muestra, eso nos muestra a nosotros que cuando partamos de esta tierra, si partimos antes de que Él venga, no estaremos muertos, estaremos más vivos que nunca en la presencia del Señor. Pero lo segundo que muestra es a Elías, y Elías no murió, Elías el Señor lo llevó. Eso muestra que si cuando el Señor regrese tú estás vivo, tú vas a ir con Él como fue levantado Elías. Eso nos da a nosotros una gran esperanza de ese Dios grande, de ese Dios grande. Ahora, también nos habla a nosotros acerca de algo interesante, y es Moisés, Elías. Moisés representa la ley, Elías representa los profetas, pero el cumplimiento de la ley y los profetas es Jesús. Y aquí viene un punto importante. Cuando un cristiano está muy aferrado a la ley y todo es legalismo, tiene un buen balance. Cuando un cristiano solo anda buscando qué es lo que va a pasar y la escatología, tampoco está en un buen balance. El balance lo encontramos en Cristo, porque en Él está el cumplimiento de todas las cosas. El balance está en Cristo. Tenemos que saber las dos, pero no tenemos que enfatizarnos solo en una. Oh, no, a ver, los escolares aquí, los pastores y las pastoras, aleluya, yo pensé que iban a brincar en esa silla, gloria a Dios. Ahora, importante porque Pedro dijo una frase importante: este es un buen lugar. Si aquí la presencia de Dios está manifiesta, este es un buen lugar para estar ahora. Yo siento una presencia de Dios lindísima. Ayer en mi basement, ese era un buen lugar, la presencia de Dios estaba ahí. Pero la segunda frase, siempre Pedro era así, ¿no? 50-50. Dijo: hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otra para ti, Jesús. ¿Sabe lo que él estaba? Él estaba igualando a Jesús con Moisés y con Elías. Y cuando él hace eso, de repente, una voz del cielo, y era el Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a Él oigan. No se trata de Moisés, no se trata de Elías. El centro de todo es mi Hijo Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es. A Él oigan, a Él oigan. Necesitamos aprender a oír al Señor. Nos habla en su palabra, y la palabra está con nosotros cuando estamos abiertos a recibirla. Y de repente, en un momento, el Espíritu Santo nos habla con un gemido indecible, con un impulso. Dios nos habla en línea con su palabra para nuestra vida. Jesucristo es el único que merece nuestra atención. Hoy una canción que se hubiera podido cantar es Jesus at the center of my life. Jesús, sé el centro de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Eso es, Él tiene que ser el centro. Él tiene que ser el centro. Es el centro de tu vida. Cuando tú estás en ese punto, tú adoras de verdad. No se trata de cantar, no se trata de levantar manos, se trata, todo eso viene como consecuencia de lo que hay en el corazón, adoración verdadera. Ese es el lugar donde debemos estar. Número 3, diga conmigo: en Cristo estoy llamado a ver la gloria del Señor. Diga: en Cristo estoy llamado a tener un sentido de su grandeza. Diga: y en Cristo puedo experimentar su gracia. Y le voy a hablar solo de 2 cosas en experimentar la gracia del Señor. La primera de ellas es la gracia de su presencia. La gracia de su presencia. Cuando la presencia de Dios se hace manifiesta, como se hizo manifiesta esta mañana en Morristown, como se hizo manifiesta ayer en ese basement, es la gracia de Dios.
Nadie puede fabricar eso, nadie puede provocar eso. Esa clase de ambiente es un ambiente que solo Dios lo puede hacer, lo puede crear, a través de Él manifestar su presencia, a través de que su espíritu comience a manifestar allí la gloria del Señor. Y tú sabes cuándo es Dios que está dándonos la gracia de su presencia. Cuando experimentes su presencia en tu oración personal, cuando experimentemos la presencia como creyentes, no estemos aludiéndole a alguien: oh, fueron los músicos, oh, fue el que dirigió. No fue nadie, fue el Señor que por su gracia Shakatarabakaba Rosehelabakanda quiso manifestar su presencia por su gracia, no porque lo merezcamos, no porque hagamos algo. Oh, yo quiero decirte algo: a Dios no le impresiona la predicación buena, a Dios no le impresiona la música bonita, a Dios no le impresiona que le cantes con mucha voz, a Dios no le impresiona que levantes las manos. Todo eso lo hacemos, pero nada lo impresiona a Dios. Lo único que lo impresiona es un corazón que tiene hambre y sed de Él, que quiere estar cerca. Oh, yo quiero decirte algo: si me pones a cantar con los cantantes, yo voy a desconectarlo, voy a destemplarlo, no tengo ritmo, no tengo nada. Pero yo quiero decirte que cuando le canto al Señor, yo no me estoy enfocando ni en los músicos, sino en lo que estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo quiero decírselo de corazón a Dios. De lo contrario no lo quiero cantar. Muchas veces mientras ustedes cantan un canto, yo estoy cantando otra cosa en voz baja, porque quiero decirle algo especial al Señor, porque no quiero simplemente estar conectado mecánicamente. Damos gracias a Dios por los músicos y cantores, son necesarios, son los levitas, nos ayudan, pero quiero decirte que es Dios, es su presencia, es lo que hay en el corazón de ellos y en nuestro corazón lo que impresionará a Dios, lo que hará que Dios manifieste su presencia, lo que hará que Dios venga y allí nos dé la gracia de manifestar su presencia, para que podamos sentir su presencia. Moisés, no era la presencia de Moisés lo que debería haber impresionado allí a los discípulos, ni la presencia de Elías. Era Jesús en gloria. Lo que entonces el Señor hace es interrumpirlos y decirle: ustedes se están enfocando en lo equivocado, se enfocan en Moisés, se enfocan en Elías. Mantengan su enfoque en mi Hijo Jesús, porque si tú te enfocas en Él, aleluya, no hay pierde, hermano, no hay pierde. Se trata de enfoque. Ellos tuvieron su presencia más gloriosa y más bella que nunca. Ellos nunca habían visto al Señor así. A medida que caminamos en esta tierra, en nuestra vida, siempre podemos contar con la presencia del Señor. Diga conmigo: puedo contar con la presencia del Señor. Porque Él dijo en su palabra que nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él dijo: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Él dijo: siempre estaré contigo hasta el fin del mundo. Y yo quiero que entendamos esto, que esas promesas Él las cumple, y las cumple literalmente en nuestra vida. Y por último, la gracia de su paz. Si me pones por favor Mateo 17, 6 al 8. La gracia de su paz. Mateo 17, 6 al 8. Ya leemos. Dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros. Cuando de verdad tú tienes una experiencia donde la gloria de Dios es percibida por ti, tú caes postrado. No hay tal cosa como que te cruzas de brazos y si es en el templo, no estás mirando a ver: ¿y aquella por qué llora? ¿Y aquel por qué se postró? Si tú estás enfocado en el Señor y la presencia de Dios inunda el lugar y comienza la gloria de Dios a manifestarse,
tú caes postrado. Dice que cayeron postrados sobre sus rostros. No es que ellos tenían la costumbre, ok, este es el momento, arrodíllate, póstrate. No, es algo que sucede ante la presencia del Señor. No es algo que hay que promover, ni mandar, ni nada. Ellos al oír esas cosas se postraron sobre sus rostros. Y lo segundo que dice, tuvieron gran temor. Y una de las cosas que más nos aflige a nosotros es el temor. Temor a esto, temor a lo otro, temor aquí, temor allá, temor a... No quiero mencionar temores, pero tú sabes cuáles son tus temores. Pero mire lo que sucede en el versículo 8. Y alzando, ya habíamos leído el 6, ahora el 7, perdón. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Se acercó y los tocó. Cuando tú puedes tener una experiencia donde el Señor te toca. ¡Wow! Jesús se acercó y los tocó. Y dijo, levántense, no teman. Esa es la gracia de su paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el versículo 8 dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Porque Moisés no va a estar contigo, ni Elías tampoco, solo Jesús. Y entonces tengo otra representación para Moisés y para Elías. Porque Moisés puede ser el maestro que te enseña la palabra, y a veces el maestro que te enseña la palabra no va a estar contigo. Y Elías puede ser ese hermano que tiene don de oración y de palabra de ciencia, tampoco va a estar contigo, Elías. Pero el que siempre va a estar contigo es Jesús. Él siempre va a estar contigo. Él siempre va a estar contigo. Así que Él viene y les toca. Y les dice, no temas. No temas. Diga conmigo, el toque del maestro. Cuando tú estás en esa comunión y eres tocado por el maestro, estás en un buen lugar. Él toca tu corazón y te da paz. La voz silenciosa del Espíritu Santo de tiempo en tiempo te habla para levantarte o para guiarte. Debemos agradecer esos tiempos y debemos procurar tener esos tiempos, porque es en esos tiempos donde Él corta toda atadura de duda que hay en el alma. Es en esos tiempos donde Él abre los barrotes de la preocupación y libera el alma atribulada. Es en esos momentos donde Él te quita la tristeza y pone en ti óleo de gozo. Es la gracia que es suficiente. Hubo un hombre que tuvo esa experiencia. Jesucristo había muerto, había resucitado, había ascendido al cielo. Se le había aparecido, lo había llamado para que fuera un creyente y un ministro. Pero en el caminar de este ministro comienza a tener una situación difícil que nadie sabe qué es. Él lo describe como un aguijón en la carne. Este hombre de Dios era un hombre que oraba y esperaba que inmediatamente el Señor respondiera. Él no necesitaba repetir la misma oración. Él no necesitaba orar y luego decirle a alguien que orara por él. Su fe era una fe inamovible en el Señor. Y él le dice, Señor, saca de mí esto que me aflige, que me hace sufrir. No pasó nada. Un tiempo más, segunda vez, él dice, tan raro, no ha pasado nada. Vuelve y ora, no pasa nada. Tercera vez, él vuelve y ora. Y dice él, he orado 3 veces al Señor, pero el Señor vino. El Señor me puso la mano en el hombro y el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese hombre es Pablo, por si no lo sabía. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
funciona en la debilidad. Bástate mi gracia, ten paz, no te dejes atribular por ese aguijón. Ese aguijón tiene un propósito. Ese aguijón es para mi gloria. Ese aguijón es para que cumplas bien tu propósito. Ese aguijón te va a llevar de una manera en que tú no irías a no ser que lo tuvieras, porque yo soy el Dios sabio que te llamó, que tiene el propósito para ti y que sabe que si te lo dejo, aleluya, terminarás tu carrera bien. Aleluya. Oh, te quiero repetir, lo importante no es cómo comienzas tu carrera cristiana, lo importante es cómo la vas a terminar. Más vale que la termines siguiendo de verdad al Señor Jesús. Bástate mi gracia, es la gracia. Él viene, te pone la mano en el hombro en esos momentos. Experiméntalo, porque tú sabes que estás en un buen lugar donde estás siendo transformado. Si el Señor se acerca y te bendice con su gracia preciosa, con su paz que no tiene la paz de Cristo, no tiene entendimiento. Puedes estar en el peor problema y tener una paz que tú dices, pero ¿y cómo es posible? Es posible porque el Señor está contigo. Ponte de pie. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado.